suficiente y necesaria. Entonces vamos a comenzar con este tema para ver cómo traducimos expresiones que tienen esas palabras, que tienen la palabra es suficiente para o que tienen la palabra es necesaria para. ¿Cómo vamos a hacer para traducirla? Vaya, la primera expresión que tenemos, se la voy a copiar por acá. Dice X dice la expresión X pertenece a la cerradura de A es suficiente para que X sea un punto de adherencia de A. Para hacer la traducción, primero tenemos que identificar quiénes son nuestros conectivos. ¿Alguno de ustedes ya ha traducido expresiones que tienen estas palabras, suficiente o necesario? ¿O tienen alguna idea de cómo hacerlo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son los conectivos. Siempre que veamos las palabras suficiente y necesario, significa que estamos ante una implicación. Entonces, esto, vamos a ponerlo por separado. Esto es parte del conectivo y esto es la otra parte del conectivo. Normalmente la implicación nosotros sabemos trabajarla de esta forma, ¿cierto? Sabemos cómo traducimos. Si tenemos si, P, entonces Q. Sabemos que la traducción de eso es simplemente P. Permítame. Cuando la tenemos de esta forma, sí, entonces, y sabemos que esto se traduce, P implica Q, de forma simbólica. Pues lo mismo va a suceder cuando tengamos la palabra es suficiente para. Cuando nosotros veamos esta expresión, lo que vamos a hacer primero es traernos el es suficiente al principio para tratar de hacerlo de la forma que ya conocemos. Nosotros ya lo conocemos con el sí, entonces esa es la forma a la que estamos acostumbrados. Entonces vamos a tratar de expresarlo de esa misma forma. Para hacer eso, vamos a la expresión es suficiente, la colocamos al principio, pero vamos a analizar primero la expresión. Dice que X pertenece a la cerradura de A y eso es suficiente para que suceda esto. Entonces lo que vamos a decir es que es suficiente que suceda esto para que suceda esto. Nos queda así. Es suficiente que X lo único que hicimos es traernos la expresión es suficiente
hacia el principio. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, porque esta expresión es equivalente a que nosotros tuviéramos un sí. Y este para es equivalente a un entonces. Ahora ya es una forma que nosotros estamos más acostumbrados. Es como que si dijéramos, si X pertenece a la cerradura de A, entonces X será un punto de adherencia de A. Esta expresión sería igual si usáramos el sí entonces al tenerla de esta forma. Es suficiente que pase esto para que pase aquello. Ahora solo tenemos que definir quién es P y quién es Q para representarlo en forma simbólica. En este caso, ¿quién sería P y quién sería Q? No, recordemos que es suficiente es un conectivo. Muy bien, entonces X ¿y quién sería Q? De adherencia. Muy bien. Una vez que nosotros hemos definido quién es P y quién es Q, ¿cómo nos quedaría la implicación? Ya sabemos que esta parte de aquí es el conectivo y esta también es el conectivo. Simbólicamente, ¿qué nos queda? Esto de aquí, ¿quién es? Esto es P. Muy bien. Y esto de aquí es Q. Pero para que sea P implica Q, fijémonos, tiene que estar, es suficiente que P para esto. Así es la forma equivalente del sí entonces. Entonces, cuando lo tenemos así, tenemos la forma P implica Q. Y ahí lo tenemos simbólicamente la expresión que nos da. Es esta implicación, P implica Q. Ahora el siguiente paso nos dice neguémosla. Encontremos la negación de esta expresión. ¿Hasta ahorita todo bien? Vaya, ahora vamos a encontrar la negación. ¿Qué tenemos que hacer para negar una implicación? Pues ya hay una equivalencia dada. Si nos podemos la equivalencia, pues podemos usarla de una vez. Pero si no nos podemos la equivalencia de la negación de una implicación, entonces tenemos que aplicar la ley de la implicación primero. ¿Se puede en la equivalencia de la negación de una implicación?
Exactamente. La equivalencia es P y la negación de Q. Entonces no tienen que hacer todo el proceso. Simplemente ponen esta forma. Esto, vamos a ponerlo aquí. Si a ustedes les piden que les dan una implicación y les dicen que nieguen la implicación, pues solo ponen la equivalencia. La negación de una implicación es esto, P y no Q, y ya de ahí solo lo traducen. X pertenece a la cerradura de A y X no es un punto de adherencia en A. Esa sería la negación. ¿Alguna duda? ¿Todo bien con la negación de la implicación? Vale. Entonces ahora seguimos con la recíproca. La recíproca de una implicación. En este caso, ¿cuál sería la recíproca de nuestra implicación? Nosotros tenemos P implica Q. ¿Quién es la recíproca? Lo único que hacemos para encontrar la recíproca es cambiamos al antecedente con el consecuente y el consecuente con el antecedente. Entonces tenemos Q implica P. Exacto. Entonces ahí está, esa es la recíproca. Todo esto tienen que repasarlo para el examen, ¿verdad? Y entonces escribimos la recíproca de la implicación. Lo podemos escribir con un sí, entonces es la manera en la que estamos acostumbrados a trabajar la implicación. No hay problema si lo hacemos así. Si X es un punto de adherencia, ese es Q, ¿verdad? Adherencia de A, entonces X pertenece a la cerradura de A. Ahí tenemos la recíproca. Ahora vamos con la contrarrecíproca. ¿Cuál sería la contrarrecíproca? Tenemos que ponerlas negativas las dos. La negación, ajá. Muy bien. Ajá. Implica. Exactamente. Esta es la contrarrecíproca. ¿Y cuál es la característica especial que tienen la implicación con su contrarrecíproca? Ajá. Sí, es la misma. Solo es otra forma de llamarla.
Ujú. Esa es la inversa. Exacto, esa es la inversa. Ujú. Entonces tenemos recíproca, contrarrecíproca, inversa. Pero inversa solo negadas, sin cambiarlas. Ujú. Quiero ver entonces X. Vaya. Aquí está. La contrarrecíproca dice si X negando la Q, si X no es un punto de adherencia de A, entonces negamos P, X no pertenece a la cerradura de A. Ambas cambiadas y negadas. Característica de la contrarrecíproca con la implicación es que tienen el mismo valor de verdad, tienen los mismos valores de verdad. Por eso la ley de la contrarrecíproca, que son equivalentes. La implicación con su contrarrecíproca podemos usarla como una ley lógica. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? Vale, tienen para que practiquen, dice, para reservar en un hotel es suficiente con dar el número de visa. Entonces van a igual traducirlo al lenguaje simbólico, encontrar la negación, encontrar la recíproca y encontrar la contrarrecíproca. Para que lo hagan después. Vale, ahora vamos a pasar a uno con la otra expresión. Es necesario que. Dice, rellenar la solicitud es necesario para que puedas asistir al curso. Y primero vamos a identificar el conectivo. Igual que en la ocasión anterior, es necesario para. Igual que en la expresión es suficiente, vamos a poner el es necesario al principio. Pero ¿qué es lo que se necesita o qué es lo necesario o lo obligatorio? Lo necesario o lo obligatorio es rellenar la solicitud. Entonces, vamos a escribir es necesario rellenar la solicitud para que puedas asistir al curso. Pero en este caso, la expresión es necesario no es equivalente al sí de la implicación y el para no es equivalente al entonces. Porque ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo lo convertiríamos a un sí entonces? Aquí estamos diciendo que esto es una obligación, es decir, rellenar la solicitud es una obligación para que suceda esto. Si lo queremos convertir a un sí entonces, tenemos que ponerlo de forma negada, ambas proposiciones. Así. ¿Qué es lo que va a pasar si no rellenamos la solicitud? Si no rellenas la solicitud, entonces, ¿qué será la consecuencia? Muy bien.
¿Pero por qué? Porque nos estaba diciendo que rellenar la solicitud es necesario o es obligatorio. Entonces se traduce a una forma de sí, entonces, como estamos acostumbrados nosotros, de esta manera, pero haciéndolo de forma negativa. Si no rellenas la solicitud, entonces no podrás asistir al curso. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, identifiquemos quién es P y quién es Q. ¿Quién sería P y quién sería Q? Recordemos que siempre escribimos las proposiciones de forma positiva. Entonces P sería rellenar la solicitud. ¿Y Q? Poder asistir al curso. Ahí tenemos P y Q. ¿Cómo nos queda la implicación? No, tenemos un sí, entonces es una implicación, pero tenemos la negación de P implica ¿quién? Muy bien. La negación de P implica la negación de Q. Si lo queremos escribir de forma positiva, es decir, si lo queremos escribir no con negaciones, sino que como nos aparecía originalmente, entonces tenemos que aplicar la ley de la contrarrecíproca. ¿Por qué? Porque la ley de la contrarrecíproca nos dice que los cambiamos de lado y también los cambiamos de signo. Es decir, esta Q va a quedar positiva, pero va a quedar de este lado. Y esta P va a quedar positiva, pero va a quedar acá. Y esta es la respuesta. Cuando tenemos la expresión es necesario para, lo traducimos de esta forma. Q, entonces P. ¿Cómo lo leeríamos? Con el sí, entonces. Sí, ¿quién es Q? Sí, puedes asistir al curso, entonces rellenaste la solicitud. Esa es otra forma de traducirlo en positivo. O en negativo, si no rellenas la solicitud, entonces no podrás asistir al curso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es necesario o obligatorio rellenar la solicitud. Tenemos que hacer este análisis para poder hacer la traducción. ¿Todo bien? Esto es cierto por medio de las leyes lógicas. Primero, vamos a partir del lado derecho. ¿Por qué vamos a partir del lado derecho? Vaya, la razón por la que vamos a partir del lado derecho es porque es más fácil reducir que ampliar. O sea, es más fácil reducir esta expresión que ampliar esta. Entonces, la que ustedes vean más grande, si tienen que aplicar leyes lógicas, la que vean más grande, de esa partan.
Vaya, vamos a comenzar. En esta ocasión, al observar la expresión, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Cuando ven implicaciones, ¿qué es lo primero que tienen que pensar? Exacto, que lo primero que tienen que aplicar es la ley de la implicación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a aplicar la ley de la implicación. Siempre que vean las implicaciones, sepan, bueno, primero aplico ley de la implicación y quito todas esas implicaciones. Entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar la ley de la implicación y la vamos a quitar todas. Nos va a quedar, para quitar esta implicación, nos queda la negación, la negación de P, la implicación la cambiamos por una O, Q. Ahí está. Ahora tenemos esta otra implicación. Esta implicación está afectando a esta proposición. Entonces, para cambiar esta implicación, tenemos que negar toda esta proposición, todo esto. Entonces tenemos que negamos todo eso, cambiamos esta implicación por una O, y de ahí todo esto lo escribimos igual. Ahora vamos a cambiar esta implicación de acá. Esta implicación está afectando a todo esto que está en el paréntesis. Entonces, para quitar esta implicación tenemos que negar todo lo que está en el paréntesis y cambiamos esa implicación por una O. Pueden cambiar todas las implicaciones en un solo paso o pueden hacerlas en 3 pasos distintos, es decir, quitar primero una, después quitar otra y después quitar la otra, o pueden quitarlas todas de un solo. Si no se confunden, pueden hacerlo. Esto es haciéndolo paso a paso, ¿verdad? Volvimos con las implicaciones y solo quitamos esta. Ahora vamos en el siguiente paso a quitar esta segunda implicación, esta de acá. Vamos a cambiar esta implicación por una O y vamos a negar al consecuente. El consecuente era toda la expresión, esta no P o Q era el consecuente de esta implicación, entonces tenemos que negarlo. Ahí hemos vuelto a aplicar la ley de la implicación. Otra vez, en un tercer paso, vamos a volver a aplicar la ley de la implicación para esta otra implicación. Vamos a quitar esta implicación, la vamos a cambiar por una O, pero tenemos que negar al antecedente. Y el antecedente era todo lo que estaba en el paréntesis, antes de la implicación. Y ahí aplicamos otra vez la ley de la implicación. Es igual como lo hicimos anteriormente, solo que en la vez anterior lo hicimos en un solo paso. Las quitamos las 3 de un solo. Ahora las fuimos quitando una por una. Quitamos esta, después quitamos esta y ahora quitamos esta. Ya nos quedó esto. Ahora vamos a seguir. ¿Qué necesitamos aplicar en este momento?
tenemos varias cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una negación que podemos aplicar con la ley de De Morgan. Aquí tenemos otra negación que podemos aplicar. Entonces por ahí podemos comenzar con eso, aplicando Bye. ¿Qué nos dice la ley de Morgan? Nos dice que la negación de una disyunción, negamos la primera, primero quitamos la negación, negamos la primera, pero en este caso la negación de la negación nos queda positiva. La O la cambiamos por una I. Y después negamos la segunda. Ya aplicamos la negación que teníamos aquí afuera. Ahora vamos a aplicar esta negación que tenemos. De igual forma, vamos a quitarla. Negamos la primera. Está positiva, se nos pone negativa. Cambiamos la O por una I. Y la segunda está negativa, pues nos queda positiva. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué hay? ¿Qué hay allí? ¿Qué ley podemos aplicar? Vamos a aplicar la ley distributiva. Son diferentes. La ley conmutativa solo nos dice que las podemos conmutar o cambiar de posición, pero la ley distributiva nos dice que si tenemos, aquí se la voy a escribir, si tenemos por ejemplo P, O, Q y R, esto es equivalente a hacer una distribución. Es decir, P o Q, distribuimos a P con la Q, el signo que está dentro lo dejamos afuera, la I la dejamos afuera y la P con su signo la distribuimos también con la R. Esa es la ley distributiva. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicarla al revés. ¿Por qué la vamos a aplicar al revés? Porque nosotros en este caso tenemos dos Q. Aquí tenemos una Q y aquí tenemos otra Q. Es como aquí, ve, aquí tenemos una P. Aquí tenemos una P y aquí tenemos otra P. Eso significa que podemos sacar la P, poner el signo que está dentro, lo ponemos afuera y las dos variables que nos sobran las ponemos juntas dentro de un paréntesis con el signo que está afuera. No, para poder aplicar la ley distributiva al revés, tiene que cumplirse que los signos que están adentro de los paréntesis tienen que ser iguales. En este caso vemos que son iguales. Ambos paréntesis tienen una I. Y afuera tiene que ser distinto, tiene que ser una O. Por ejemplo, que si aquí son O, afuera tiene que ser una I. Y la letra, tiene que haber una letra que se repita y que tenga el mismo signo. En este caso es la Q. Es la misma, la proposición Q es la misma y tiene el mismo signo. Si tuviera diferente signo no la podemos aplicar. Tiene que ser la misma con el mismo signo, positiva o negativa. Entonces esa la sacamos.
la sacamos con el signo que tiene. En este caso es la I. Vamos a ponerlo por aquí otra vez. Volverlo a copiar. Entonces vamos a sacar la Q con el signo que tiene la I, con el signo que está adentro. Y las otras dos que nos sobran, en este caso es la negación de P, la vamos a juntar con la otra, con la P, con el signo que está fuera. El signo que está fuera, ¿cuál es? O el conectivo que está fuera, ¿cuál es? Es una O. Entonces tenemos que fijarnos en eso. Cuando aplicamos la distributiva al revés o inversa, el signo que estaba fuera nos queda dentro del paréntesis y el que estaba dentro nos queda ahora fuera del paréntesis. ¿Ya? Y cuando la aplicamos, que solo tenemos así, que solo tenemos 3, y la distribuimos en 2 paréntesis, es al revés. El signo, el conectivo que está afuera, pues nos va a quedar adentro de los paréntesis, y el que está adentro nos va a quedar afuera uniendo los 2 paréntesis. Esto es para distribuir. Así es como se las pueden ir aprendiendo con esas claves. Vale, ahora ¿sí? Vale, ahora aquí tenemos otra ley. La negación de P o P. ¿Cuál es esa ley? Esa sí es la ley de la negación. La negación de P o P, esto es una tautología. Hoy les mandé un video donde les explico las leyes lógicas con tablas de verdad para que ustedes puedan ver por qué decimos que son equivalentes estas expresiones. La negación de P o P, y ahí les hago la tabla de verdad de estas. En el correo lo pueden ver, es una tautología. Entonces nosotros lo que hacemos ahorita, en vez de escribir la negación de P o P, escribimos T. Voy a ir bajando. Vale, ahora ¿qué ley tenemos? Tenemos Q y una tautología. ¿Cómo se llama esa ley? Exacto, sí, es la ley de identidad. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ley de identidad? Que si tenemos una proposición y una tautología, entonces eso es equivalente ¿a qué? Exactamente. Entonces vamos a venir nosotros y en vez de escribir Q y T, solo vamos a escribir Q. Porque queda la proposición, no la tautología, la proposición. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí podemos aplicar la ley de absorción parcial.
¿Qué nos dice la ley de absorción parcial? Nos dice que si nosotros tenemos una proposición o la negación de esa proposición y otra proposición Q, entonces esto es equivalente. Dejamos la que está afuera con el signo que tiene. En este caso, la P con la O. Y la que está adentro, que es distinta a la que está afuera. Solo la Q. Eso es lo que sobrevive. P o Q. En nuestro caso, lo que nos quedaría sería, bueno, primero verifiquemos, ¿verdad? Verifiquemos si se aplica la ley de absorción. Afuera, copio otro. Afuera nosotros tenemos Q o la negación de Q y P. Es decir, tenemos afuera una proposición y adentro la negación de otra, y los signos estos son distintos. Esta ley de absorción también se aplica si esta fuera una I. Si esta fuera una I y esta fuera una O, también es aplicable. Lo único que cambiaría es que aquí ya no sería O, sino que sería I. Pero esta es la otra parte de la ley de absorción. Pero esta no la vamos a ocupar ahorita porque nos interesa nada más esta. Pero se las digo por si acaso la necesitaran. Pero se las voy a borrar, porque los puedo confundir. Se las quito. Vale. Entonces en este caso es esta la que vamos a aplicar. ¿Qué es lo que nos queda? Solo nos va a quedar la Q y la O con la P. Esto se quita, ¿ve? Solo nos queda lo que está afuera con su signo y la otra letra. Lo que está afuera con su signo y la otra letra. Eso es lo único que nos queda. Entonces en este caso solo nos quedaría solo nos quedaría P o Q. ¿Y qué es lo que queríamos demostrar? Eso exactamente. Que esta expresión es equivalente a P o Q. Y así es como hemos llegado. Esa sería la respuesta entonces. Ya terminamos. Vale, dice este ejercicio: simbolice las siguientes proposiciones utilizando el cuantificador existencial, y nos dicen: la ecuación x a la quinta igual 32 tiene solución en los naturales. Entonces, primero lo que podemos hacer, como nos dicen que tenemos que usar un cuantificador existencial, es expresarla en la forma con cuantificador existencial. Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, primero, ¿quién sería nuestro P de X o nuestra expresión o nuestro predicado? Para ustedes, ¿quién sería su P de X? Tiene solución. Vale, vamos a hacer algo. Se las voy a plantear con el cuantificador existencial para que les sea más fácil ver el predicado. ¿Existe algún X? Así tendría que comenzar la expresión. ¿Existe algún X
que pertenece a los naturales. Porque vamos a definir un dominio de referencia. Aunque el ejercicio no nos lo está dando, es más fácil si nosotros lo definimos. Porque si nosotros decimos nuestro dominio de referencia son los naturales, es n. Yo le voy a poner n, ustedes ya saben que n son los naturales. Ya vamos a poner el signo de pertenencia a los naturales y ya esto ya no vamos a tener que simbolizarlo. Ya no vamos a tener que simbolizar la condición de que x sea un número natural. Si nosotros no ponemos el dominio de referencia, entonces tendríamos que agregar otro predicado con esa condición. Si nuestro dominio de referencia, por ejemplo, fueran los reales, entonces tendríamos que agregar la condición que x tiene que ser un número natural. Pero vamos a restringir ahorita que nuestro dominio de referencia son los naturales y lo vamos a hacer más sencillo. Con un solo predicado lo vamos a resolver. Vale, entonces vamos a comenzar así. Como tenemos que ponerle un cuantificador existencial, le vamos a poner el cuantificador existencial. Existe algún x y ya definimos el dominio que pertenece a los naturales. Entonces ya nos quitamos esta parte de acá. Esto ya no tenemos que escribirlo en el predicado. ¿Qué es lo que nos falta nada más? Expresar. Lo único que nos falta expresar es esta parte de acá. Que esta ecuación tiene solución. Pero ya sabemos que es un número natural, porque ya dijimos que existe algún x que pertenece a los naturales. Entonces dice, la ecuación x a la quinta igual 32 tiene solución en los naturales. Entonces, eso quiere decir que existe algún x que pertenece a los naturales, tal que x elevada a la quinta es igual a 32. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que la ecuación tiene solución. ¿Por qué? Porque x a la quinta es igual a 32. ¿Sí se fijan? Ahora si yo les pregunto ¿quién es p de x? ¿Quién sería p de x para ustedes? Al verlo de esta forma. Exacto, aquí tenemos nuestro predicado y esto es nuestro cuantificador existencial. Este es nuestro dominio de referencia, los naturales, y este es el signo de pertenencia. Aquí solo tenemos que ya expresarlo en forma simbólica, ¿ve? Esto es nuestro cuantificador existencial. Tenemos, existe un x aquí que pertenece a los naturales, tal que vamos a definir nuestro predicado como p de x. Venimos y decimos p de x es igual a x a la quinta igual a 32. Ese es nuestro predicado.
lo ponemos así o lo ponemos escrito. Y luego pues solo lo escribimos en forma simbólica, todo lo que expresamos aquí. Existe un X que pertenece a los naturales tal que P de X. Y eso es todo. La clave de estos ejercicios es el análisis que ustedes le hagan. Si no le hacen un buen análisis, se pueden confundir. Vaya, aquí tenemos, dice, existen naturales que no son primos. Vamos a ver en este caso las dos formas. La forma de definir el dominio de referencia como los números naturales, porque nosotros podemos venir aquí y decimos nuestro dominio de referencia son los naturales. Y pues ahí ya nos abreviamos el trabajo porque nos quitamos una proposición. Pero si nos dijeran el dominio de referencia son los reales, entonces ahí nos causan un problema. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas para que vean cómo se hace. Vamos a empezar haciéndolo si son los naturales. Nosotros hemos decidido que nuestro dominio de referencia son los naturales. Entonces, ¿cómo lo expresarían ustedes? Ajá. Que pertenece a los naturales. Ajá. Ajá. Sí, solo que nuestro P de X va a ser positivo. Muy bien, tal que X no es primo. Excelente, la felicito, así es. Bueno, entonces aquí tenemos, existe un X que pertenece a los naturales tal que X no es primo. Eso quiere decir que existen algunos naturales que no son primos. Ahora, ¿qué hacemos? Vaya, ¿quién sería nuestro P de X? X es primo, muy bien. Positivo. ¿Cómo nos quedaría de forma simbólica? Este es un existencial, muy bien. El signo de pertenencia. El signo de los naturales. Pero aquí dice no es primo, entonces sería la negación no P de X. Muy bien. Y esto es en forma simbólica. Y eso es todo. Dominio de referencia a los naturales. Existe un X que pertenece a los naturales tal que X no es primo. Nuestro P de X y simbólico. Vale. Ahora vamos a cambiar el dominio de referencia. Los reales. Entonces, esto nos cambia. ¿Qué va a pasar ahora que cambiamos el dominio de referencia? Dice, existe un X que pertenece a ¿quién? A los reales, muy bien. Ajá.
Tal. Ujú. Ajá. Pero nos falta algo. Aquí sabemos que X pertenece a los reales, pero dice que existen naturales. Entonces tenemos que agregarle esa expresión. Porque como hemos cambiado el dominio de referencia, ese es un detalle. Yo se los dije en una tutoría anterior. Cuando nosotros tenemos que agregar esa condición, en un para todo usamos un condicional. Usamos si es natural, entonces es primo. Pero si este fuera un para todo X. Pero como este es un existe un X, entonces no usamos el condicional, sino que usamos una conjunción para unir las dos características. Tal que X es natural, ajá. No, usamos el condicional si este fuera un para todo. Pero como este es un existe, usamos una conjunción, usamos una y. Entonces nos queda tal que X es natural y X no es primo. Sería diferente si la expresión dijera aquí, por ejemplo, todos los naturales, pongámosle, todos los naturales son primos. Esta sería diferente si trabajáramos con el mismo dominio. Ya la vamos a hacer despuesito. Vamos a poner aquí abajo para que veamos cómo nos queda. Pero en este caso la unimos con las dos características, tal que X es natural, la unimos con una y. Hola Marta, ¿tiene alguna duda? Ah, ok. Vaya. Vaya, entonces vamos a definir ahorita quién es nuestro P de X. P de X va a ser cualquiera de los dos. Puede ser este. X es natural. Y Q de X puede ser el otro. X es primo. Entonces tenemos esto es el existencial. Este es el signo de pertenencia, este es el conjunto de los reales y aquí tenemos un predicado, el otro predicado, este es un predicado, el otro y los vamos a unir por una conjunción. Entonces tenemos a los reales. Tal que en este caso es natural, es decir, P de X y es natural y no es primo, y la negación de Q de X. Y ahí está. Esta sería la forma simbólica al cambiarle el dominio. ¿Se fijan que nos cambió? Sí, ¿verdad? Vale. Ahora vamos con la otra. La otra era esta. Todos los naturales son primos. Y el dominio de referencia van a ser los reales. Entonces,
¿Qué vamos a decir aquí? Cuando tenemos todos es para todo X que pertenece sí, entonces ahora sí vamos a usar un condicional. Cuando tenemos un para todo y tenemos dos características que queremos que cumpla, si el dominio de referencia aquí fuera los naturales, solo tuviéramos una característica que queremos que cumpla, es decir, que sea primo. Entonces ahí no tenemos que usar condicional, solo usamos P de X. Pero en este caso hay dos características, igual que en el caso anterior, que sea natural y que sea primo. Entonces ahora, como es para todo, usamos el condicional. Si X es natural, entonces X es... bueno, en este caso lo hemos puesto positivo. X es primo. Y ahí lo tenemos. Vamos a bajar un poco. Este para todo es el cuantificador existencial, el signo de pertenencia, el conjunto. Este es un predicado. Este será otro predicado. Y la implicación. La implicación, el sí entonces. Vamos a definir los predicados. Bueno, vamos a usar los mismos predicados anteriores. P de X, X es natural, y Q de X, X es primo. Entonces nos quedaría que pertenece a los reales implica Q de X. Y esa sería la representación simbólica. Ahí la tenemos. No sé si les quedaron alguna duda o todo bien con estos ejercicios. Vaya, con este problema que nos dan, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Excelente. Vaya, muy bien. Muy bien. La felicito. Entonces, primero dominio de referencia. Como no nos lo dan, entonces elegimos el que nos sea más fácil para nosotros. Naturales. Vaya. Ahora exacto. El enunciado dice que vamos a comenzar con un cuantificador universal. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir el cuantificador universal. Excelente. Y después que pertenece a los naturales. Entonces ahora nos detenemos un momento y vemos qué es lo que ya escribimos y qué es lo que nos falta identificar. Dice, ya escribimos que para todo X que pertenece a los naturales, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos decir es que esta ecuación no tiene solución en los naturales. Entonces, ¿qué vamos a poner ahora? Lo que queremos decir es que cualquier valor que pueda tomar esta X en este conjunto, nunca se va a satisfacer esta igualdad. Es decir, que X al cubo no va a ser igual a 30. Eso significa que no tiene solución. ¿Ya? Si X al cubo no es igual a 30, entonces no tiene solución.
Exacto, entonces lo que queremos decir es eso, que para cualquier valor que tomen los naturales, esto no se va a cumplir. Eso es lo que queremos plantear. Entonces vamos a decir x al cubo o x elevado a la 3. Podemos escribirlo o expresarlo así. No es igual a 30. O podemos poner es distinto a 30. O como nosotros nos parezca mejor. Lo podemos dejar así. ¿Estamos diciendo lo mismo? Sí. ¿Ve? Para todo x que pertenece a los naturales, x al cubo no es igual a 30. Eso quiere decir que no va a haber ningún valor de x que cumpla esta igualdad. Y si no hay ningún valor de x que cumpla esa igualdad, entonces la ecuación no tiene solución. ¿En qué conjunto? En los naturales. Se fijan que solo es de analizarla, ¿verdad? Para determinar quién va a ser nuestro predicado. Entonces, ¿quién es nuestro predicado? Nuestro predicado, igual que en el caso anterior, es solamente la ecuación x al cubo, pero en este caso, bueno, sí, siempre las ponemos positivas, igual a 30, y después cuando pongamos simbólicamente ya la vamos a poner negada, ¿va? No es igual, la negación de esto. No, porque nuestro dominio de referencia son los naturales, entonces no necesitamos poner otra proposición. Entonces aquí tenemos para todos. Exacto, la negación de p de x. Y como en el caso anterior, p de x es la ecuación. La ecuación. Y esa sería la expresión en forma simbólica. Vaya, ¿cómo nos quedaría ese? 0 es menor que cualquier número natural. No, es universal, siempre. Ya definió su dominio. Entonces aquí dominio los naturales. Muy bien. Entonces ahora para todo x que pertenece entonces nos quedaría para todo x que pertenece a los naturales, x es mayor a 0. ¿Por qué? Porque cumple lo que nos está diciendo, que 0 es menor que cualquier número natural. Y ahora solo lo expresamos simbólicamente. P de x sería x es mayor a 0. Y tenemos para todo x p de x. Vaya, vamos con otro. Dice, vamos a hacer de estos, van a ser los últimos y de ahí nos vamos a ir a uno de validez de argumento y vamos a demostrar la validez aplicando equivalencias lógicas para volver a repasar las equivalencias lógicas. ¿Está bien? Sí. Vaya. Vamos a ver otra vez.
si nosotros tuviéramos que definir dos características y es un para todo, entonces sí, ocupamos la implicación. Pero en este caso, como definimos el dominio como los naturales, pues ya no tenemos que definir la característica que X sea natural. Entonces ahí ya no tenemos que usar la implicación, pues solo tenemos un predicado. Pero si fuese necesario definir dos características y tenemos un para todo, entonces usamos una implicación. Vale. Aquí hay otro, dice: el dominio es todos los seres humanos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Cómo hacemos esto? X para todos no es perfecto. Excelente. Cuando tenemos nadie, entonces usamos el universal y negamos la proposición. La felicito. Entonces ahora solo definimos nuestro P de X, que sería X es perfecto, positivo, ¿verdad? Y simbólicamente podríamos ponerle H a los seres humanos, que represente H, solo que tenemos que definir que H es el conjunto de los seres humanos. Y entonces sería la negación de P de X. Esto quiere decir nadie es perfecto. Vamos con otro. Veamos. Dice: alguien es más alto que todos. Alguien es más alto que todos. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. Existe alguien, pero también hay un todos. Vale, entonces primero tendríamos que definir el existencial. Entonces podríamos poner existe algún X, porque dice alguien, existe algún X para todo Y, pero hay una relación. ¿Cuál es la relación? Que X es más alto que Y. X es más alto que Y. Nos falta aquí tal que X es más alto que Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos un predicado con dos variables. Tenemos P de X, Y. ¿Y quién es? P de X, Y es X es más que Y. Simbólicamente, entonces eso nos quedaría con dos cuantificadores. El primer cuantificador existencial
¿existe algún X para todo Y? P de XY. Ahí está, eso sería todo. P de XY. Esto significa que alguien es más alto que todos. Existe algún X para todo Y, tal que X es más alto que Y. Vaya, vamos con este. Dice, si Carlos aprobó el examen, todos pueden aprobar. ¿Cómo lo hacemos? El dominio es los seres humanos siempre. Entonces, ¿quién es nuestro predicado?